Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 8. Resentimiento encarnizado, segunda parte. Al igual que la última vez que la visitó, la clínica estaba repleta de mujeres mayores de palacio, pero ahora entre ellas se encontraban los jóvenes eunucos, algunos de los cuales estaban en la zona de lavandería cercana lavando las sábanas, colocándolas sobre adoquines, pisándolas con los pies descalzos y rociándolas con agua de pozo. Mao Mao lo vio todo con el rabillo del ojo mientras se acercaba a la entrada de la clínica. Una mujer que la conocía estaba allí y se asomó para ver qué quería. ¿No te sientes bien?, le preguntó la mujer. Estoy bien, gracias, responde Mao Mao. Miró a la mujer, preguntándose cuál sería la mejor manera de actuar. No estaba segura de que fuera apropiado preguntar aquí y ahora, pero tampoco podía ignorar el asunto. Sobre todo, le preocupaba saber a quién se le había ocurrido la idea en primer lugar. Decidió inventar un pretexto. Creo que aquí usan alcohol como desinfectante. Pensé que tal vez esto podría servir. Sacó una pequeña botella de una bolsa de tela. Un poco de alcohol, había hecho un poco más por si acaso y lo había traído junto con la moxa. Siempre había tenido la intención de llevarlo a la clínica, pero por alguna razón lo había ido posponiendo. ¿Qué es esto? Mao Mao tiró del tapón e inclinó el frasco hacia la mujer, que lo olió. Creo que puede ser más eficaz que lo que está usando ahora, dijo. Al cabo de un rato, la otra mujer dijo, iré a preguntar, y acompañó a Mao Mao al interior del edificio. La llevó a otra habitación y le ofreció una silla, y allí estaba la contundente señora mayor, Zhen Lu. A Mao Mao, evidentemente considerada como una invitada, le ofreció un zumo de fruta ácida. Estaríamos muy agradecidos por esto, dijo Zhen Lu. ¿Pero estás seguros de que está bien? Para empezar, no había mucho alcohol en la parte del palacio interno, y menos aún licores destilados. Tengo más. De hecho, ella tenía otra botella en la bolsa, además de más en la oficina médica. Y si todo eso se acababa, podía simplemente hacer otro lote. Te traeré más tarde. Eso nos ayudaría mucho. Zhen Lu inclinó la cabeza. Sonaba un poco rígida, quizás demasiado consciente del hecho de que Mao Mao era una de las damas de compañía de la consorte Yokuzhou. Por favor, no pienses en ello. He hecho mucho. Por cierto, Mao Mao intentaba sonar lo más despreocupada posible, pero la actuación nunca había sido su fuerte, no estaba muy segura de sonar natural. Lo único que podía hacer era intentar parecer tranquila. Parece que todas las mujeres de por aquí son bastante consumadas, ¿no es así? ¿A qué se debe eso?, preguntó Zhen Lu, algo avergonzada. Así que no había logrado la despreocupación. Olvídalo. Mao Mao siguió adelante. Oh, es simplemente que el plazo habitual de empleo aquí es de 2 años. Pero parece que las mujeres de la clínica llevan aquí bastante más tiempo. Sí, ancianas, todas nosotras, dijo Zhen Lu con un pequeño giro de labios que casi equivalía a una sonrisa. Mao Mao no respondió. Veo que no vas a discutir, añadió Zhen Lu. Las mujeres entraban en el palacio interno en la adolescencia, o como mucho en la veintena, así que Zhen Lu llevaba sin duda 20 años como mínimo. Probablemente más. Y ahí estaba el misterio. Mao Mao no estaba seguro de si hacer la pregunta en voz alta o no, pero los ojos de Zhen Lu se volvieron distantes. Nosotros también fuimos jóvenes una vez, ¿sabes? Yo solo tenía 10 años cuando llegué aquí. Mao Mao no dijo nada. Todas las mujeres de palacio de aquí tenían más o menos esa edad cuando entraron en el servicio. Actualmente, prácticamente nadie sería reclutado para el servicio en el palacio interno a una edad tan temprana. 14 años era lo más joven que se podía esperar para ser admitida. Pero Zhen Lu y las demás mujeres de la clínica habrían entrado en servicio durante el reinado del anterior emperador. Y ni siquiera ahora podemos irnos, dijo. La clínica había sido creada originalmente por la mujer que ahora era la emperatriz viuda. Mao Mao incluso la había visto ir personalmente al edificio en una ocasión.
Al principio, Mao Mao había supuesto que había creado la clínica por compasión, de la misma manera que se había prohibido el sistema de esclavitud y la formación de eunuco, bajo la égida del emperador, pero a instancias de la emperatriz Dowager. La clínica simplemente había sido lo primero. Sin embargo, tal no era el caso. Nadie nos aceptaría aunque nos fuéramos, concluyó Zhenlu. En general, una vez que se había sido compañera de cama de un emperador, que vivía, por encima de las nubes, no se podía abandonar el palacio interno. Es cierto que a veces se casaba a las mujeres con sirvientes leales o se las utilizaba como peones en partidos políticos, pero incluso estos destinos solo estaban al alcance de las damas de cierto estatus. En otra época, estas mujeres podrían haber sido condenadas a muerte para acompañar a su señor a la otra vida, pero la posición de Mao Mao estaba demasiado por debajo de la de ellas como para decir definitivamente que al menos tuvieron suerte de haber escapado a ese destino. Ah, ahora lo veo. He aquí el resentimiento que supuraba el palacio interno. Era difícil culparlas si encontraban repugnante el propio palacio, si despreciaban a quienes buscaban el afecto real de su majestad en pos de su propia felicidad. Estas mujeres habían sido introducidas en el palacio interno antes de tiempo y luego habían sido mordidas por los colmillos venenosos del antiguo emperador. Y estos dos hechos conspiraron para asegurar que nunca más verían el mundo fuera de los muros de este complejo. ¿Qué debe hacer eso al corazón de una mujer? No todo el mundo sería capaz de soportar esa experiencia sin que la golpeara más allá de la esperanza de una vida ordinaria. Zhenlu le había pedido a Mao Mao que revisara a la joven que había caído enferma en el pabellón de cristal. Mao Mao había quedado impresionado por la perspicacia de Zhenlu, pero había otra posible explicación, la otra cara de los mismos hechos, y si hubiera sido Zhenlu quien había enseñado a la antigua jefa de la consorte Liu Xin a fabricar el abortivo. No personalmente, sino de forma indirecta, utilizando a la sirvienta que había estado en ese almacén. Eso haría que una serie de cosas que habían molestado a Mao Mao encajaran perfectamente. La sirvienta había sido seguramente una de las charlatanas. Por ella, Zhenlu se habría enterado de todo lo relacionado con la falla entre Xin y Liu, y podría haber intuido el embarazo de la consorte. Toma, deja esto en el escritorio de la jefa de las damas de compañía. Es para la seguridad de la consorte. La sirvienta, la seria sirvienta, habría escuchado obedientemente a Zhenlu. Habría sido una lista de cosas que podrían ser malas para la consorte. Una lista de cosas que debían evitarse, por la seguridad de la consorte. Pero si alguien con rencor hacia Liu viera la lista, podría servir precisamente para lo contrario del supuesto propósito. La caravana había estado de visita justo en ese momento. Habría sido posible manipular los elementos de la lista si se hubiera querido. ¿Y por qué la caravana tendría esos artículos? Una posibilidad, esta vez quiero perfume. Unas pocas palabras, susurradas al oído de uno de los comerciantes que lo visitaban un par de veces al año. Si se mantiene el hábito durante décadas, se verá que la mercancía empieza a reflejar de forma natural lo que se desea. Malicia, aunque no hasta el punto de una intención fatal consciente, eso es lo que Mao Mao veía en la raíz de este mal. Eso era lo que había permitido que ardiera durante tanto tiempo, carcomiendo el palacio interno lenta e indirectamente. El polvo facial tóxico era una de las formas que había adoptado. Las mujeres de la clínica debían conocerlo. No podían ser todas analfabetas cuando el viejo de Mao Mao había escrito su primera lista de precauciones. De hecho, había una estantería en esta habitación que daba a entender que las mujeres de la clínica eran dadas a estudiar al menos a veces. Me pregunto si debería presionarla al respecto, pensó Mao Mao, pero rápidamente desechó la idea. En parte porque no tenía testigos ni pruebas, y no quería hacer acusaciones vagas, pero en parte por lo que podría pasarles a las mujeres de aquí si decía algo. Pensaba en todas las demás damas del palacio interno, a las que lo que ella dijera podría robarles la clínica. No quería hacerles eso. El resentimiento de estas mujeres no haría más que aumentar, pero eso no estaba en manos de Mao Mao. Lo máximo que podía hacer era intentar que no perjudicara a los que las rodeaban. Eso era todo. Tal vez hubiera alguna solución mejor, pero de ser así, Mao Mao no era lo suficientemente inteligente como para pensar en ella. Supongo que no tiene sentido que me quede aquí.
Mientras Mao Mao cogía su fardo de tela y se levantaba, miró la estantería. El hecho de que pudieran permitirse el lujo de tener libros a su alrededor sugería que las mujeres recibían un bonito estipendio. Mao Mao se puso delante de la librería para disimular las preguntas que empezaba a tener. Si te interesan nuestros libros, no dudes en tomar uno prestado, dijo Zenlu. Solo asegúrate de devolverlo, por favor. Al decirlo así, Mao Mao empezó a sentir que sería una descortesía no escoger algo. Entonces Zenlu añadió, parece que algunas personas deben hacer algo más que devolver lo que han tomado prestado. Porque a veces encontramos más libros en la estantería de los que había antes. Es algo muy extraño. Tal vez estaban en el camino de alguien. Eso es ser rico para ti. Había, efectivamente, muchos libros poco interesantes en la estantería. Algunos tenían que ver con ser una esposa obediente, tal vez dejados aquí por las mujeres de los hogares ricos cuando sus habitaciones personales empezaban a sentirse apretadas. No les vendría mal tener algo que valiera la pena leer aquí, pensó Mao Mao, cuando sus ojos se fijaron en un único y grueso volumen. Lo sacó y lo abrió para descubrir que tenía una cualidad única entre los libros de la estantería, estaba ilustrado. Un libro tan grande, con tantas ilustraciones. Tenía que ser muy caro. Imágenes de insectos, nada menos, pensó con una sonrisa irónica. Sisui estaría encantada de echarle un vistazo. De hecho, probablemente era la única persona en la que Mao Mao podía pensar que miraría algo así. Mao Mao se fijó en un trozo de papel metido entre las páginas. Lo hojeó, lo miró, y se detuvo. Representaba una mariposa de una tierra extranjera. Una hermosa mariposa de la noche, con un color que oscilaba entre el azul pálido y el verde pálido. Una figura rodeada de ella se vería tan divina como una diosa de la luna. Ahora que lo pienso, Sisui había dicho algo sobre ver a los insectos en un libro. ¿Era esto lo que había querido decir? Esta enciclopedia también es algo que alguien trajo. ¿Oh, eso? Sí, la dejaron aquí, supongo que hace un mes. Hace aproximadamente un mes. Mucho después de que los emisarios se marcharan, tras su banquete. Si el libro no había estado aquí antes de eso, entonces parecía más natural asumir que Sisui lo había tenido. Sin embargo, no estoy segura de que sea el tipo de cosa que poseería la mujer de servicio promedio, pensó Mao Mao. De hecho, estaba segura de ello. Y un libro tan voluminoso nunca llegaría a manos de un campesino. Entonces, ¿qué era Sisui? ¿La hija de una familia de comerciantes especialmente rica? Entonces Mao Mao recordó el cuaderno en el que Sisui había hecho dibujos de insectos. Había utilizado el reverso del papel que se usaba para envolver los bocadillos, pero aún así, conseguir una gran cantidad de él aquí en el palacio interno no debía ser fácil. No solo tenía acceso al papel, sino que también sabía leer y escribir. Mao Mao no podía creer que alguien así no llegara más alto que la sirvienta de la lavandería. Bueno, tal vez la personalidad de Sisui la había frenado, eso tendría sentido. Pero entonces... Los pensamientos de Mao Mao se interrumpieron cuando la puerta de la habitación se abrió con estrépito. Un eunuco estaba allí. Zenlu. Su voz era sorprendentemente alta, para un hombre. Será mejor que tengas cuidado. Y sin embargo, sorprendentemente baja, para una mujer. De pie en la puerta estaba el hermoso recién llegado de ojos almendrados que hacía gritar y chillar a las damas hambrientas de hombres del palacio interno. Parecía un poco bajo para un hombre, y sin embargo un poco alto para una mujer. También sus mejillas, que eran un poco blandas para ser de un hombre, pero demasiado afiladas para una mujer. Su brazo izquierdo colgaba sin fuerza a su lado, aunque Mao Mao creyó notar que sus dedos temblaban. ¿Cuál es su historia?, se preguntó. Digamos que uno usara negro para cejas para dibujar unas cejas bien formadas en la cara del eunuco. Añade un poco de carmín de aspecto pasado de moda, y en cuanto a su expresión, deja el aspecto agrio exactamente como estaba. Vístelo con un traje de sirvienta poco llamativo. Y la mujer muerta, Suirei, estaría allí de pie. Incluso Mao Mao, que nunca había sido bueno recordando caras, se acordaba de Suirei.
La mujer había sido demasiado intensa para olvidarla. Me lo imaginé, más o menos, por lo que dijiste. Senlu miraba a Mao Mao con los ojos muy abiertos. Supongo que debo agradecértelo. Ha evitado que acabe como un cadáver. Su tono totalmente carente de emoción la hacía parecer aún menos femenina. Suirei cerró la puerta y quedaron los tres solos en la habitación. Había una ventana, pero era enrejada, y no sería posible escapar por ella. ¿Debería gritar?, se preguntó Mao Mao. Sin embargo, varias agujas brillaban en la mano de Suirei, probablemente cubiertas de algún tipo de veneno. Por mucho que tenga curiosidad por saber qué ha utilizado. Incluso Mao Mao sabía que no era el momento. No podía dedicar ni un momento a pinchar un poco para averiguar qué síntomas podrían inducir las toxinas. Mao Mao dio un paso atrás, y luego otro, cuando Suirei se acercó a ella. Entonces sus tacones chocaron contra la pared. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué? Tenía el paquete de tela con las botellas de alcohol y la artemisa. Podía arrojar el alcohol a los ojos de Suirei e intentar usar la distracción para escapar, pero no tenía idea de si realmente funcionaría. Además, tenía muchas preguntas, porque Suirei estaba encubierta aquí, ¿qué buscaba? Podría parecer que Mao Mao estaba en una desventaja mortal, pero no era así. Si acabas conmigo aquí y ahora, me encontrarán, y a ti, inmediatamente. Al fin y al cabo, era la catadora de la consorte Shokugou. A diferencia de muchas mujeres de palacio, pronto se la echaría de menos. Y su padre la conocía lo suficientemente bien como para adivinar a dónde había ido y qué había hecho después de dejar la consulta médica. Él y cualquiera que le acompañara llegarían a la escuela con bastante rapidez. La verdadera pregunta era si alguien se daría cuenta de que ella había ido a la clínica después. Me gustaría hacer esto en silencio, si es posible. Tal vez fuera el disfraz de hombre lo que le daba a la voz de Suirei su duro tono. Nadie más se habría dado cuenta de que era una mujer. Pero también estaba la mano izquierda, temblorosa. ¿Es un efecto secundario de la droga de la resurrección?, preguntó Mao Mao. La droga, después de todo, básicamente mataba al usuario. Incluso si su cuerpo volviera a la vida, podría no revivir en su estado original. Suirei debía saberlo, pero de todos modos había utilizado la droga, con la intención de burlar al propio emperador. ¿Qué pasa con eso?, dijo Suirei. Todavía sostenía las agujas. Apenas las necesitaba. Ella y Senlu juntas podrían haber sometido fácilmente al físicamente débil Mao Mao. De todos modos, tenemos cosas más importantes de las que hablar. De negocios. ¿Cómo es eso, exactamente? El corazón de Mao Mao latía con fuerza en sus oídos y estaba empapada de sudor nervioso, pero su voz seguía sonando desapasionada. Podía ser una maldición o, en momentos como este, una bendición. Observó atentamente a las otras mujeres para ver qué hacían, intentando pensar un paso por delante. Tratando de imaginar una forma de salir de allí. Es obvio que esperan tramar alguna forma de escapar, pero le sugiero que no intentes nada. Con eso, Suirei volvió a abrir lentamente la puerta. Lo primero que vio Mao Mao fue una mano pálida. Suirei la agarró y arrastró a su dueña hacia la habitación. Pertenecía a una mujer de palacio, alta, pero sorprendentemente femenina. Lo siento, Mao Mao. Era Sisui. Suirei rodeó el cuello de Sisui con su brazo bueno y le acercó las agujas con su temblorosa mano izquierda. Era evidente que Sisui sufría un dolor agudo, y ahora era una rehén. Mao Mao solo pudo apretar los dientes. Adelante, inténtalo, si no te importa lo que le pase, dijo Suirei. Parecía la villana de una obra de teatro popular. Mao Mao apretó los puños con tanta fuerza que sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. Si hubiera podido resolver esto con esos mismos puños, qué sencillo sería. En cambio, preguntó, ¿qué quieres? Que salgas de este lugar conmigo. ¿Y crees que vamos a salir vivos de aquí? Podía intentar usar a Mao Mao como escudo, pero no era probable que sirviera de mucho. Y dejaba a Mao Mao preguntándose por qué Suirei se había tomado la molestia de disfrazarse de eunuco para colarse aquí si su única intención era marcharse de nuevo. Suirei,
con el rostro impasible como el de una muñeca, asintió. Así es. Y lo haremos. Luego añadió, vendrás conmigo. Mao Mao frunció el ceño. ¿Acaso creía que un rehén le serviría de algo? Nadie se libraría del castigo por abandonar el palacio interno. Desde luego, no Suirei, que ya había mentido para entrar con un disfraz. Mao Mao casi se sintió decepcionada. No había tomado a Suirei por una pensadora tan superficial. En ese momento, sin embargo, los labios de Suirei se torcieron en una sonrisa. ¿No tienes curiosidad por saber cómo hacer la droga de la resurrección? El corazón de Mao Mao palpitó aún más fuerte. Maldito truco sucio. Ahora estaba más que segura de que Suirei no era una mujer para tomar a la ligera.